En una mansión rodeada de rumores y silencios, una boda se celebra bajo la mirada cruel de la alta sociedad. Él, un joven obligado por su padrastro a casarse con una viuda rica y marcada por la tragedia. Ella, una mujer que oculta tras su serenidad un pasado de sacrificios y un secreto capaz de cambiarlo todo. Entre el deber y el orgullo, entre la humillación y la redención, comenzará una historia donde el amor surgirá en el lugar menos esperado. Prepárate para vivir un romance intenso, lleno de intriga, redención y esperanza. Cuéntame desde dónde escuchas esta historia. Y dime, ¿crees que el amor puede nacer del desprecio? Newport, Rhode Island. Verano de 1887. El sol descendía lentamente sobre las mansiones blancas de Bellevue Avenue, bañando de oro los ventanales de cristal y los jardines con magnolias recién florecidas. Dentro de la majestuosa mansión Ashcroft, la música de un cuarteto de cuerdas llenaba el aire con una serenidad que contrastaba con las miradas tensas que se cruzaban entre los invitados. Aquella no era una boda celebrada por amor, sino un contrato firmado con silencio y apariencias. Fabiana Ashcroft, la viuda más comentada de Newport, avanzaba lentamente por el salón principal. Su vestido de satén marfil, de mangas largas y encaje fino, reflejaba la luz de las arañas de cristal. Llevaba el rostro cubierto por un delicado velo y el cabello recogido en un moño bajo, adornado solo con una peineta de perlas antiguas. Su andar era firme, pero cada paso parecía sostener el peso de un pasado que la sociedad jamás le perdonó del todo. Algunos decían que había enviudado demasiado pronto, otros que el incendio que la marcó había sido un castigo divino. Nadie sabía la verdad, pero todos tenían algo que murmurar. En el extremo del salón, Nathaniel Hayes la esperaba con expresión contenida. Alto, de hombros rectos y porte impecable, vestía un smoking negro y guantes de cabritilla blanca. Su mirada, azul y fría, no se dirigía a la novia, sino a las manos que sostenían el contrato matrimonial. Aquella unión no era fruto de su voluntad, sino de la ambición de su padrastro, Robert Sinclair, quien había urdido la alianza con la excusa de salvar el apellido Hayes del descrédito económico. Cuando el sacerdote pronunció las palabras del compromiso, Nathaniel inclinó apenas la cabeza. Su voz resonó firme al decir sí, pero sin una sola emoción. Fabiana lo observó con una calma que dolía. No esperaba amor ni ternura, solo respeto. Sabía que aquel hombre, al que la sociedad adoraba por su juventud y elegancia, la veía como una obligación desagradable, una viuda con cicatrices y demasiado dinero. El banquete se celebró en el jardín trasero, bajo una pérgola cubierta de glicinas. Los invitados brindaban, los músicos tocaban valses y las damas comentaban en voz baja el vestido de la novia, la fortuna que había comprado a un esposo y la frialdad del nuevo matrimonio. Fabiana sonreía con discreción, aunque por dentro sentía el silencio de quien sabe que el destino no ha sido amable. Durante la cena, Robert Sinclair, un hombre de rostro enrojecido por el vino y de bigote espeso, se acercó a Nathaniel con una copa en la mano. «Aprovecha la oportunidad, hijo», le susurró con cinismo. «Hay muchas formas de ascender, pero pocas tan rápidas como esta». Nathaniel apretó la mandíbula sin responder. Sus ojos se desviaron hacia su nueva esposa, que hablaba con una dama mayor, ajena a la humillación que flotaba en el aire. Por un instante, algo en él, quizás culpa o lástima, lo obligó a observarla con atención. Su voz era suave, su postura impecable, su sonrisa casi imperceptible. Había en ella una dignidad que contrastaba con el desprecio que todos intentaban disimular. Al caer la noche, los criados encendieron candelabros de plata y el aire se llenó de perfume de jazmín. Fabiana se retiró antes que los invitados. En la penumbra de su habitación, se miró al espejo y quitó el velo con lentitud.
Su reflejo mostraba la cicatriz que recorría parte de su mejilla derecha, la marca de un fuego que casi le arrebató la vida años atrás. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo y tomó de su tocador un pequeño estuche forrado en terciopelo azul. Dentro guardaba algo que había conservado durante años, un símbolo del pasado que, sin saberlo, ahora pertenecía a su esposo. Cuando Nathaniel entró en la habitación con pasos medidos, ella se acercó sin titubear. «Esto es para usted», dijo, entregándole el estuche con delicadeza. «Guárdelo. No tiene por qué abrirlo hoy». Él tomó el objeto sin comprender, lo observó un segundo y lo dejó sobre la mesa junto al reloj de bolsillo. «No hace falta, señora», respondió con voz baja y cortante. «Ya hemos cumplido con lo que se esperaba de nosotros». Fabiana asintió despacio, sin replicar. Caminó hacia la ventana y observó el jardín vacío, donde las luces se apagaban una a una. En el reflejo del cristal, su rostro se veía sereno, pero sus ojos guardaban un cansancio profundo, como si cada lágrima hubiera sido reemplazada por silencio. Nathaniel, por su parte, se quedó solo, mirando el estuche cerrado. Su orgullo le impedía abrirlo, pero una curiosidad latente comenzó a corroerlo desde dentro. Lo que él no sabía era que aquel pequeño objeto guardaba un secreto que cambiaría para siempre la forma en que vería a la mujer que ahora llevaba su apellido. Y así, en una noche donde la música se apagaba y las máscaras caían, comenzó un matrimonio nacido del deber, pero destinado a despertar sentimientos que ninguno de los dos había planeado sentir. Capítulo 2. Las reglas del juego. El amanecer se filtraba entre las cortinas de encaje de la mansión Ashcroft, iluminando los corredores con un resplandor pálido. En el silencio solemne de aquella casa inmensa, resonaban los pasos de los criados preparando el desayuno y el tintinear de la loza fina sobre la mesa del comedor principal. Era la primera mañana del matrimonio de Fabiana Ashcroft y Nathaniel Hayes, pero en lugar de ternura reinaba una distancia glacial que podía sentirse en el aire. Fabiana bajó las escaleras con la serenidad de quien ha aprendido a vivir sin esperar. Su vestido de muselina color lavanda, sencillo pero elegante, contrastaba con su porte firme y su rostro pálido, aún marcado por la falta de sueño. Había pasado la noche entera contemplando el jardín desde su ventana, escuchando el rumor del mar lejano y preguntándose si aquel matrimonio, nacido de un pacto y no del amor, podría al menos sostenerse sobre el respeto. Nathaniel ya la esperaba en el comedor. Sentado en la cabecera de la mesa, vestía una levita gris perla y un chaleco de seda con bordes plateados. Tenía los ojos fijos en el periódico, pero no leía una sola palabra. Su mente vagaba entre la humillación y el deber, entre la voz autoritaria de su padrastro y la imagen de su esposa tan inexplicablemente tranquila que parecía no sentir nada. «Buenos días, señor Hayes», saludó Fabiana con cortesía. Él levantó la mirada apenas, asintiendo sin sonreír. «Buenos días, señora». Entre ambos se extendió un silencio que pesaba más que cualquier palabra. El mayordomo, intentando mantener la compostura, sirvió el café, los huevos y el pan caliente. Nadie tocó los cubiertos. «No hay necesidad de que me llame señora», dijo Fabiana con calma, rompiendo la tensión. «Puede dirigirse a mí por mi nombre». «No creo que eso sea apropiado», respondió él sin levantar la vista. «No mientras no haya confianza». Fabiana lo observó unos segundos, con la serenidad de quien ha vivido demasiadas decepciones para sorprenderse. «Entonces no la habrá, pero espero al menos que haya respeto». Nathaniel cerró el periódico con un movimiento brusco. «Respeto, por supuesto», dijo, «aunque todos sabemos por qué estoy aquí». Ella no se inmutó. Tomó una servilleta de lino, la dobló con precisión y la dejó sobre la mesa. «Y todos sabemos que yo no busqué un hombre que me amara, señor Hayes. Solo uno que no me avergonzara en público,
Si ese es también su deseo, creo que podremos convivir sin dificultad. Las palabras quedaron flotando en el aire como un desafío elegante. Nathaniel no respondió. Se levantó de la mesa con un gesto seco y salió del salón, dejando tras de sí el aroma amargo del café sin tocar. Durante los días siguientes, la mansión pareció dividirse en dos mundos, el de Fabiana, silencioso y meticuloso, donde cada detalle reflejaba orden y equilibrio, y el de Nathaniel, que evitaba su presencia y pasaba largas horas cabalgando por los alrededores o encerrado en la biblioteca, fingiendo leer los informes de la empresa que ahora también le pertenecía por contrato. Por las tardes, Fabiana recibía a las damas de Newport, aquellas mujeres de sonrisa calculada y palabras afiladas que vestían colores pastel y competían por el favor de los rumores. Entre ellas destacaba la señora Aldrich, una viuda rica que había hecho del chisme su arte más refinado. Se presentó con un ramo de rosas blancas y una sonrisa tan cortés como venenosa. «Querida Fabiana», dijo, tomando asiento en el salón principal, decorado con tapices franceses. «Todos comentan su boda. Ha sido inesperada». «Lo inesperado suele ser lo más sincero», respondió Fabiana con elegancia. «Claro», añadió la señora Aldrich, fingiendo inocencia, «aunque hay quienes dicen que el amor puede nacer incluso después del contrato. Es cuestión de paciencia y de fortuna». Las otras damas rieron con disimulo. Fabiana no perdió la compostura. Se limitó a ofrecer té con una sonrisa serena. «A veces, la fortuna no compra lo que el tiempo tampoco concede», dijo con voz suave, cortando el veneno con su calma. Sin embargo, cuando la señora Aldrich se retiró, sus palabras resonaron en los pasillos como un eco incómodo. Nathaniel, que había escuchado parte de la conversación desde la puerta entreabierta, sintió una punzada de vergüenza, aunque no supo si era por ella o por sí mismo. Esa noche, durante la cena, la tensión volvió a tomar forma. Fabiana vestía un traje de seda color malva con un broche de amatista en el cuello. Nathaniel, con el rostro sombrío, jugaba con el tenedor sin tocar la comida. «¿Disfrutó su paseo por los alrededores?», preguntó ella con tono neutro. «Sí, es un lugar hermoso, aunque demasiado silencioso», respondió él. «El silencio es preferible al escándalo», contestó Fabiana, sin mirarlo. Nathaniel levantó la vista. «¿Y no teme que ese silencio la devore algún día?». Ella dejó el cubierto sobre el plato y lo miró directamente. Sus ojos grises brillaban bajo la luz de las velas. «No, señor Hayes, el silencio es mi refugio, no mi castigo». Por un instante, el ambiente pareció detenerse. El sonido de los relojes, el crujir del fuego en la chimenea, todo se desvaneció en aquella mirada sostenida. Nathaniel apartó la vista con un gesto involuntario, molesto por sentir en el pecho una emoción que no sabía nombrar. Al terminar la cena, Fabiana se levantó con elegancia y habló con voz baja pero firme. «No necesito su afecto, ni su cercanía. Solo le pido que conserve la cortesía frente a los demás. Si logra eso, tendrá mi respeto y mi silencio». Nathaniel asintió sin responder. Era un trato, y aunque lo sintió como una humillación, comprendió que aquella mujer no era débil ni resignada. Había en ella algo más poderoso que la belleza, una calma que lo desarmaba. Los días siguientes transcurrieron con la precisión de un reloj. Fabiana dedicaba las mañanas a la correspondencia y a los asuntos de la empresa textil, mientras Nathaniel recibía visitas del padrastro, que no tardó en recordarle que debía mantener las apariencias. «Tu deber es acompañarla, no amarla», le dijo Robert Sinclair con tono autoritario. «Un matrimonio sin pasión puede ser soportable, pero un escándalo, jamás». Nathaniel respondió con un gesto tenso. Cada palabra de su padrastro lo hería como una cadena invisible. Aún así, obedecía. En las veladas sociales, se comportaba como el esposo ejemplar, el caballero discreto y educado.
Pero cuando las luces se apagaban, el orgullo lo devoraba. Una noche, durante una recepción en casa de los Aldrich, Fabiana apareció acompañada de su esposo. Su presencia, envuelta en un vestido de terciopelo azul oscuro, provocó murmullos de admiración y crítica. Los músicos tocaban valses, las damas giraban bajo las lámparas de cristal, y los hombres la observaban con una mezcla de curiosidad y respeto. La señora Aldrich, siempre ansiosa por herir donde dolía más, se acercó con una sonrisa estudiada. «Qué hermoso vestido, querida Fabiana. El color del cielo, aunque un poco severo para una recién casada. ¿No lo cree, señor Hayes?» Nathaniel sintió el veneno en la pregunta. Por un instante quiso responder, defenderla, pero el orgullo le ató la lengua. «Mi esposa siempre elige lo que considera adecuado», dijo con frialdad. Fabiana sostuvo la sonrisa. «El azul no disfraza la verdad, señora Aldrich», replicó con elegancia. «Solo la vuelve más visible para quien sabe mirarla». El comentario provocó un murmullo entre los invitados. Nathaniel permaneció inmóvil, sin ofrecerle su brazo ni apoyo. Y aunque nadie lo notó, el corazón de Fabiana se endureció un poco más. Al regresar a la mansión, el carruaje avanzaba en silencio por el camino empedrado. La luna bañaba los jardines, y el sonido lejano del mar llegaba hasta las ventanas. Nathaniel, incómodo, rompió el silencio. No debió responderle. Las lenguas de Newport son como el viento, soplan y se olvidan. «Entonces no tema por mí», dijo Fabiana con voz baja. «Ya me acostumbré a soportar tempestades. Cuando llegaron, ella descendió sin esperar que él le ofreciera la mano. Caminó hacia el vestíbulo, dejó los guantes en la consola y subió las escaleras con paso firme. Nathaniel la observó desaparecer tras las sombras del pasillo. Sintió, sin entender por qué, una punzada de remordimiento. Esa noche, solo en su estudio, el silencio lo envolvió. Sobre el escritorio seguía el pequeño estuche azul que ella le había entregado el día de la boda. Lo había ignorado por días, como si abrirlo fuera concederle poder sobre él. Pero algo dentro de sí, una inquietud persistente, lo llevó a tomarlo entre las manos. Lo abrió despacio. Dentro, sobre un fondo de terciopelo oscuro, encontró un retrato en miniatura pintado con precisión exquisita. Su propio rostro, más joven, con el uniforme de cadete de la Academia Militar. El detalle era tan perfecto que sintió un estremecimiento. Al lado del retrato, un papel doblado cuidadosamente decía que el honor siempre guíe tus pasos, aunque el mundo te los niegue. Nathaniel quedó inmóvil. Recordó un instante de su juventud, en Charleston, cuando una dama desconocida había intervenido discretamente para ayudarlo en un momento de desesperación. Su corazón se agitó. ¿Era posible que aquella mujer hubiera sido ella? El reloj marcó la medianoche. Afuera, la lluvia comenzaba a golpear los ventanales con suavidad. Nathaniel cerró el estuche, lo sostuvo unos segundos contra el pecho y miró hacia la puerta cerrada del pasillo, donde dormía su esposa. Por primera vez sintió algo más que distancia. No era amor ni ternura, sino una duda que comenzaba a desmoronar su orgullo. Y mientras la lluvia caía sobre los jardines de la mansión Ashcroft, el joven comprendió que aquel retrato no era solo un recuerdo del pasado, sino una llave silenciosa que comenzaba a abrir una puerta en su propio corazón. La mañana amaneció gris sobre Newport. Un viento húmedo del Atlántico rozaba los ventanales de la mansión Ashcroft, arrastrando consigo el aroma a sal y magnolias marchitas. En el interior, un silencio espeso se extendía por los pasillos, como si la casa misma contuviera la respiración. Desde hacía horas, Nathaniel Hayes caminaba de un lado a otro en su estudio, con el retrato en miniatura en la mano. Lo observaba una y otra vez, incapaz de entender cómo aquella imagen suya, vestida con el uniforme de cadete, había llegado a manos de Fabiana Ashcroft.
El fuego de la chimenea crepitaba débilmente, proyectando sombras anaranjadas sobre su rostro. Había pasado la noche sin dormir, torturado por recuerdos que creía enterrados. La academia militar en Charleston, los años de pobreza, la enfermedad de su madre, la desesperación de no poder pagar sus estudios, y aquella misteriosa donación que, como un milagro, había llegado en el momento exacto. Ahora todo encajaba. Esa dama desconocida había sido su propia esposa. Cuando la puerta se abrió, Fabiana apareció vestida con un traje de mañana color azul acero, el cabello recogido en un moño bajo. Su serenidad habitual contrastaba con la tensión que emanaba de Nathaniel. «Necesito una explicación», dijo él sin cortesías, levantando el retrato con la mano. «¿Cómo consiguió esto?» Fabiana lo miró sin sorpresa. Caminó hasta la chimenea, observando las llamas un instante antes de responder. «Yo lo encargué», dijo con calma. «Lo mandé pintar hace años, cuando usted aún estaba en la academia». Nathaniel frunció el ceño. «¿Por qué? ¿Por qué haría algo así por un desconocido?» Ella tardó unos segundos en responder. «Porque no era un desconocido para mí», dijo finalmente. «Lo vi una tarde, en Charleston, cuando aún no usaba uniforme. Defendía a un niño huérfano de unos hombres que lo maltrataban. Nadie intervino, excepto usted. Aquello me conmovió más de lo que puede imaginar». Nathaniel se quedó inmóvil. Recordaba ese día, el calor sofocante, el polvo en el aire, la impotencia y la rabia que había sentido. Jamás imaginó que alguien lo observaba. «Así que me espió», dijo con voz áspera, tratando de ocultar la confusión. Una mujer rica, aburrida, que se entretuvo con la miseria ajena. Fabiana lo miró con firmeza. «No fue entretenimiento, señor Hayes. Fue admiración y gratitud». «¿Gratitud?», repitió él incrédulo. «No le hice ningún favor». «Tal vez no a mí», respondió ella, «pero a otros sí. Ese niño, por ejemplo, fue llevado después al orfanato que yo sostenía. Lo cuidaron gracias a su gesto. Y cuando supe que usted había perdido a su padre y no podía continuar su formación, supe también que merecía una oportunidad». La voz de Fabiana no temblaba. Sus palabras eran suaves, pero cada una caía con el peso de una verdad incontestable. Nathaniel se apartó unos pasos, pasándose una mano por el cabello. «No debió hacerlo», dijo con rabia contenida. «No tenía derecho a decidir por mí. ¿Cree que puedo soportar saber que todo lo que soy se lo debo a una mujer que...» Se detuvo antes de pronunciar la palabra. Fabiana comprendió lo que iba a decir. Una mujer que él no amaba, o peor aún, que despreciaba. «No pretendía que lo supiera nunca», respondió ella con serenidad. «Lo hice por convicción, no por vanidad. Pero ahora lo sabe, y no puedo cambiarlo». Nathaniel la observó en silencio. Había orgullo en sus ojos, pero también algo más, una nobleza que lo desconcertaba. No parecía buscar su agradecimiento ni su aprobación, solo decía la verdad. «No quiero deberle nada», murmuró al fin. «Nada. No me debe nada», replicó Fabiana. «Lo que le di fue una oportunidad, no una cadena. Su vida es suya». El silencio que siguió fue casi insoportable. Nathaniel apartó la vista, furioso consigo mismo. Había esperado encontrar manipulación o soberbia, y en su lugar hallaba una calma que lo desarmaba. Fabiana dio un paso hacia la puerta. «No volveré a mencionarlo», dijo antes de salir. «Ni yo ni nadie. Puede estar tranquilo». La puerta se cerró despacio y el retrato quedó sobre la mesa, reflejando el fuego en su marco dorado. Esa misma tarde, mientras las nubes comenzaban a cubrir el cielo, Robert Sinclair llegaba a la mansión con el rostro satisfecho. Su porte altivo contrastaba con la elegancia austera de la casa. Traía bajo el brazo una carpeta de documentos y una sonrisa que escondía más de lo que mostraba. «Querido Nathaniel», dijo al entrar en el estudio, «veo que la vida matrimonial te ha puesto serio». «No estoy de humor para bromas», respondió el joven todavía alterado.
Robert se sirvió un brandy sin pedir permiso. Tendrás que aprender a fingir, muchacho. La sociedad aprecia más una sonrisa hipócrita que una verdad mal dicha. Nathaniel lo observó con repulsión. ¿A qué vino? A lo de siempre, respondió el padrastro. A asegurar que nuestra posición se mantenga. He conseguido el interés de un inversor francés para vender parte de las acciones de la empresa Ashcroft. Un negocio brillante. Nathaniel frunció el ceño. No puede hacer eso. Esas acciones pertenecen a Fabiana. Robert soltó una risa breve. Pertenecen sí, pero yo tengo un poder notarial que el difunto esposo le otorgó antes de morir. Ella ni siquiera lo recordará. El joven lo miró con incredulidad. ¿Va a falsificar documentos? Falsificar es una palabra vulgar, replicó el padrastro. Prefiero decir reinterpretar. Nathaniel se levantó de golpe. Si la arrastra en su corrupción, no cuente conmigo. Robert se acercó lentamente, apoyando una mano en su hombro. Oh, no seas tan dramático, hijo. No olvides que tu madre depende de la pensión que aún manejo. Si algo sucede con mis negocios, su nombre podría quedar manchado. El rostro de Nathaniel se endureció. Aquel chantaje era su cadena invisible, la que lo mantenía atado a la voluntad del hombre que había arruinado su paz. Esa noche, cuando Fabiana regresó del orfanato que visitaba cada semana, encontró la casa envuelta en una calma extraña. Los criados evitaban cruzarse con ella. Nathaniel no apareció para la cena. Solo el reloj marcaba el paso del tiempo con un sonido hueco. En su habitación, Fabiana se quitó los guantes y se sentó frente al espejo. Sus manos temblaban levemente. Había sentido la distancia de Nathaniel crecer con el día, y sabía que sus palabras de la mañana lo habían herido. Pero también sabía que no podía pedir perdón por algo que no era una falta. Mientras cepillaba su cabello oscuro, escuchó pasos en el pasillo. Nathaniel apareció en el umbral, con el rostro sombrío. Debí imaginar que todo esto era parte de un plan, dijo sin preámbulos, que cada gesto suyo tenía un propósito. Fabiana lo miró por el espejo. No entiendo a qué se refiere. A su beneficencia, a sus donaciones, a su aparente compasión. Todo en usted parece calculado para mantener poder sobre los demás. Ella se levantó despacio. ¿Cree que el poder me interesa, señor Hayes? Si así fuera, no habría elegido casarme con un hombre que no me ama. La respuesta lo desarmó por completo. Durante unos segundos no supo qué decir. Fabiana caminó hacia la ventana y apartó las cortinas. Afuera, la lluvia comenzaba a caer sobre los jardines, golpeando los cristales con un ritmo lento y melancólico. No deseo su gratitud, continuó ella, ni su admiración, solo que comprenda que a veces la ayuda no humilla, salva. Nathaniel apretó los puños, luchando contra una mezcla de ira y vergüenza. No necesito ser salvado. Nadie lo necesita, dijo ella con suavidad, hasta que el destino decide lo contrario. Hubo un silencio largo. La lluvia seguía cayendo. Nathaniel la observó, y por primera vez notó la fragilidad de sus manos, la palidez de su piel, la sombra de tristeza en su mirada. En aquel instante algo en su interior se estremeció, aunque su orgullo fue más fuerte. «Le agradezco su generosidad», dijo con ironía, «pero prefiero que guarde sus favores para quien los pida». Fabiana no respondió, solo asintió, conteniendo el temblor que amenazaba con quebrar su voz. «Como desee». Nathaniel salió de la habitación, cerrando la puerta con un golpe seco. Afuera, la tormenta arreció con fuerza. Fabiana permaneció junto a la ventana, observando cómo las gotas descendían como hilos de cristal sobre el vidrio. Pensó en su difunto esposo, en la soledad que la había acompañado tantos años, en la esperanza que alguna vez creyó perdida, y comprendió que aquel matrimonio, más que un nuevo comienzo, era una prueba silenciosa. Mientras tanto, en el estudio del piso inferior, Robert Sinclair firmaba papeles a la luz de una lámpara.
La tinta corría sobre el papel como una sombra líquida. Con cada firma, la red de su engaño se cerraba un poco más sobre la casa Ashcroft. En otra habitación, Nathaniel se sentó frente al retrato en miniatura y lo observó bajo la luz temblorosa de las velas. La pintura mostraba un joven idealista, con la mirada limpia de quien aún cree en la justicia. Ahora ese joven le resultaba aún extraño. El fuego de la chimenea crepitó, iluminando el marco dorado. Nathaniel suspiró y, por un momento, pensó en Fabiana, en su voz serena, en la dignidad con que soportaba el desprecio del mundo. No quería admitirlo, pero algo en ella lo perturbaba. Tal vez porque no podía dominarla, ni comprenderla. Y mientras la tormenta rugía sobre Newport, ambos, ella en su soledad silenciosa, él en su confusión creciente, quedaron atrapados en el mismo destino, unidos por una deuda que ninguno había pedido, y que ninguno de los dos sabía aún cómo saldar. La mañana amaneció clara en Newport, como si la tormenta de la noche anterior hubiera limpiado los cielos para dejar un lienzo nuevo sobre la ciudad. Los carruajes rodaban lentamente por las calles empedradas y el aire salino del Atlántico llegaba hasta los jardines de las mansiones, perfumado con jazmines recién abiertos. Fabiana Ashcroft subió a su carruaje sin compañía, como acostumbraba cada jueves. Vestía un discreto vestido de lino gris perla, sin joyas, sin adornos que delataran su posición. El sombrero, sencillo, le cubría parte del rostro, y en sus manos enguantadas llevaba una pequeña bolsa de mano. Nadie, al verla así, habría imaginado que era una de las mujeres más influyentes y más señaladas de la élite de Newport. El carruaje la condujo a la parte más modesta de la ciudad, lejos de las pérgolas, los jardines franceses y las veredas de mármol blanco. Allí, tras una reja de hierro cubierto de hiedra, se alzaba un edificio sobrio de ladrillos rojos, el orfanato de San Bartolomé, un lugar que Fabiana financiaba desde hacía casi una década en completo anonimato. Mientras bajaba del carruaje, los niños corrieron hacia ella como si esperaran la visita de una reina. La rodearon con risas, tomándole las manos, jalándole la falda con inocencia. Algunos traían dibujos, otros flores recogidas de la calle. «Señora Fabiana», gritó una niña de trenzas despeinadas, «mire mi vestido nuevo». «¿Y esa flor?», preguntó Fabiana, agachándose con dulzura. «¿La recogiste para mí?». La niña asintió, y Fabiana tomó la flor con cuidado, colocándosela sobre el broche del cuello. No hubo fotógrafos ni testigos de sociedad, solo risas infantiles y una mujer que, lejos de los salones, parecía dejar atrás la máscara de la esposa decorosa. Nathaniel Hayes, que había salido aquella mañana a caballo con la intención de despejar su mente, detuvo su montura al ver el carruaje de su esposa en dirección contraria al camino habitual. La curiosidad pudo más que el orgullo, y sin anunciarse, la siguió discretamente hasta el orfanato. Desde la verja, oculto entre los árboles, observó toda la escena. No era la misma mujer que él conocía en los desayunos silenciosos de la mansión. Había en su rostro una calidez nueva, en su voz una ternura que jamás le había mostrado. Cuando la vio sentarse en el suelo con los niños, manchándose el vestido sin importar el protocolo, una inquietud inesperada se despertó en su interior. Una monja anciana, de rostro amable y hábitos gastados, lo reconoció desde la puerta y se acercó. «¿Desea entrar, señor Hayes?». Él dudó un segundo. «No, solo pasaba por aquí». «¿Ella viene con frecuencia?». La monja asintió. «Cada semana desde hace muchos años. Nunca falta, ni siquiera en invierno. Cuando alguien se enferma, ella paga los medicamentos. Cuando una madre viuda no puede alimentar a sus hijos, ella se encarga. Pero no le gusta que lo sepan. Siempre ha preferido el silencio a los aplausos». Nathaniel tragó saliva. Las palabras de la religiosa cayeron como piedras sobre su conciencia.
¿Desde cuándo la conoce? Desde que era esposa del señor Ashcroft, respondió la mujer. Pero incluso antes de casarse, ya enviaba donaciones anónimas. Y una vez ayudó a una mujer moribunda que decía llamarse Adela Hayes. Nathaniel sintió que el aire le abandonaba los pulmones. ¿Mi madre? La monja asintió sin dramatismo. Sí, nunca lo dijo con orgullo. Solo nos pidió que cuidáramos de ella. Lo hicimos hasta el final. El joven apartó la mirada, incapaz de sostener la vergüenza que comenzaba a nacer en su pecho. Durante semanas había creído que su esposa era una oportunista fría, calculadora. Y ahora, con solo unas palabras, aquella imagen se desmoronaba. Esa noche, en una de las mansiones más suntuosas de la Quinta Avenida, se celebró un baile en honor a un diplomático extranjero. La invitación había sido enviada también a los Ashcroft, y aunque Fabiana no deseaba asistir, su deber como anfitriona de sociedad la obligaba a presentarse. Vestía un vestido de tafetán negro con detalles en encaje color marfil. El cabello recogido en un elaborado moño bajo dejaba ver los pendientes de perlas que alguna vez habían sido de su madre. La piel, pálida por el cansancio, contrastaba con la intensidad de sus ojos grises. Nathaniel, a su lado, lucía impecable en un frac de terciopelo azul noche. Sin embargo, su porte serio no pasaba desapercibido. Había en él una nueva tensión, una introspección que nadie sabía leer. Los salones brillaban con lámparas de cristal, música de cuerdas y mesas de banquetes adornadas con flores blancas y candelabros de plata. Las risas flotaban en el aire, las copas tintineaban y las damas desfilaban como pájaros enjaulados en sus mejores galas. Pero donde hay luz, siempre hay sombra. En un rincón del salón, la señora Aldrich observaba a Fabiana con el deleite cruel de quien vive para desgarrar con palabras. «Tan sombría como siempre», murmuró a una de sus amigas. ¿Será que aún guarda luto por un esposo que nunca la amó? O tal vez por los escándalos que oculta bajo sus faldas de seda. Las risas fueron breves, pero hirientes. Una joven recién llegada preguntó, ¿qué clase de escándalos? La señora Aldrich sonrió con malicia. Dicen que su fortuna no proviene solo del difunto señor Ashcroft, que antes de casarse ya movía dinero como quien mueve voluntades, que compró un marido para ocultar un pasado menos digno, y que ahora compró otro. Fabiana, que se había acercado a la mesa de dulces, escuchó las palabras sin que supieran que estaba allí. No reaccionó. Solo se enderezó con elegancia, tomó un pastelillo y giró sobre sus pasos con la misma dignidad con la que enfrentaba cada rumor. Nathaniel la vio alejarse y algo en su pecho se contrajo. Por primera vez quiso intervenir, pero se detuvo. Aún no sabía cómo defender a una mujer a la que había despreciado tanto tiempo. Minutos después, Robert Sinclair hizo su entrada triunfal. Vestía un traje oscuro, con reloj de cadena y una sonrisa falsa. A su lado, un hombre de bigote fino, traje blanco y acento francés lo acompañaba. «Les presento al señor Valmont, nuestro nuevo socio», anunció Robert en voz alta. «Juntos llevaremos el nombre Ashcroft más lejos de lo que nunca imaginamos». Fabiana se volvió hacia ellos, con el rostro imperturbable. «¿Nuestro nuevo socio?» «Ah, querida», dijo Robert, acercándose. «Creí que Nathaniel te lo había comentado. Firmaremos los papeles esta misma semana. Será un gran paso». Nathaniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que su padrastro no actuaba sin una segunda intención. Aquella sonrisa, tan pulida como peligrosa, escondía algo más que un simple acuerdo comercial. Fabiana, sin perder la compostura, respondió con tono cortés. «Espero que los documentos hayan sido revisados por mi abogado». Robert sonrió. «Por supuesto, todo en orden». Pero Fabiana sabía leer detrás de las palabras. En su interior, una alarma se encendió. La velada continuó, pero el ambiente había cambiado. Bajo el brillo de las lámparas, comenzaron a tejerse hilos invisibles de desconfianza.
Fabiana bailó con un diplomático inglés, mientras Nathaniel se mantenía al margen, observando cada movimiento. La vio reír, aunque sus ojos no brillaban. La vio sostener la mirada de los demás con elegancia, aunque sabía que por dentro se desmoronaba, y en ese momento, por primera vez, sintió algo parecido a la culpa. Cuando regresaron a la mansión, el carruaje avanzó en completo silencio. Fabiana miraba por la ventanilla, las manos entrelazadas sobre el regazo. Nathaniel rompió el silencio con voz contenida. «Hoy la escuché en el orfanato». Ella no se volvió. No esperaba que lo hiciera. No sabía que había hecho tanto por tantas personas. Fabiana desvió apenas la mirada, con una tristeza quieta. «Nunca hice nada para que lo supieran». Nathaniel la miró entonces y por un instante no supo cómo justificar todo lo que había pensado de ella. Solo supo que los prejuicios que había alimentado comenzaban a resquebrajarse. Cuando el carruaje se detuvo frente a la mansión, Fabiana bajó sin esperar su mano. Caminó hacia la puerta con paso firme, pero al llegar al umbral se detuvo un segundo y dijo, sin volverse: «A veces, los rostros del pasado no están en los retratos, sino en la mirada de quienes nunca los supieron ver». Y con esa frase desapareció en la penumbra del vestíbulo, dejando a Nathaniel con un nuevo silencio que pesaba más que cualquier palabra. El otoño comenzaba a teñir de ocre los senderos de Newport. Las hojas de los castaños caían con languidez sobre los jardines de la mansión Ashcroft, cubriendo el empedrado con una alfombra crujiente que anunciaba el cambio de estación. La brisa marina traía consigo un frescor nuevo, acompañado por una sensación de algo inminente, como si las paredes antiguas de la casa presintieran que algo profundo comenzaba a resquebrajarse bajo la superficie de la rutina. Nathaniel Hayes permanecía en la biblioteca desde temprano. Una lámpara de aceite iluminaba las hojas abiertas de los libros contables, cuyas cifras, al principio, parecían correctas. Pero al avanzar en la lectura, notó inconsistencias sutiles, sumas alteradas por centavos, facturas con fechas que no coincidían, firmas apenas distintas. Había algo en esos papeles que no encajaba. Tomó una carpeta que había sido archivada con descuido. Dentro encontró documentos más antiguos, con el membrete de la compañía textil Ashcroft, anteriores a su matrimonio con Fabiana. En esos contratos figuraban transferencias inusuales a cuentas que no pertenecían ni a proveedores ni a empleados. Entre los nombres apareció uno que lo hizo cerrar los puños: Valmont et Compagnie, la empresa del socio francés que su padrastro había presentado en el baile. La puerta del estudio se abrió sin anunciarse. Robert Sinclair entró como si fuese dueño del lugar, con su acostumbrado bastón de empuñadura dorada y la sonrisa de quien nunca da un paso en falso. «Trabajas con mucha dedicación para alguien que se casó por obligación», comentó con tono burlón. Nathaniel cerró la carpeta con calma. «¿Desde cuándo planeas robarle a Fabiana?» Robert levantó las cejas, fingiendo sorpresa. «¿Robar? ¡Qué palabra tan fea! Estás falsificando cifras, alteraste libros antiguos para cubrir desvíos de fondos. Has usado su empresa como si fuera una mina personal». Robert soltó una breve risa. «Eres más perspicaz de lo que aparentas, pero recuerda con quién estás hablando. Esa mujer es tu esposa solo por conveniencia. Yo te puse en ese lugar. Y ahora intentas arrastrarme contigo», replicó Nathaniel, con el rostro endurecido. Robert se acercó despacio, dejando su bastón a un lado. «Ten cuidado, muchacho. Si insistes en moralidades, terminarás perdiéndolo todo, incluida la memoria de tu madre». Nathaniel se quedó inmóvil. «¿Qué tiene que ver mi madre con esto?» «Mucho», respondió Robert bajando la voz. «¿Recuerdas aquel escándalo en Charleston? Esa relación impropia con un oficial casado, el desprecio de la familia de tu padre, la carta anónima que la expulsó del círculo militar. Todo eso podría salir a la luz si insistes en desafiarme». El silencio fue absoluto.
Nathaniel sintió cómo la rabia subía por su pecho, pero también la impotencia de quien sabe que una sola palabra puede arruinar lo poco que aún respeta. «No te atreverías», dijo finalmente. «Haz la prueba», retó Robert tomando su bastón. «Pero si Fabiana cae, tú caerás con ella». Esa noche, Nathaniel no pudo dormir. Caminó por la casa en silencio, con los documentos aún en sus bolsillos. Su mente era un torbellino de dudas. Fabiana, en ese momento, paseaba sola por los jardines, con un chal ligero sobre los hombros. La había visto desde la ventana, caminar descalza sobre las hojas, como si necesitara escapar de su propio encierro. La lluvia comenzó a caer sin aviso. Una llovizna fría, persistente, que se convirtió en tormenta en cuestión de minutos. Nathaniel bajó corriendo las escaleras, pero cuando llegó al jardín, Fabiana ya estaba empapada, sentada en un banco de hierro forjado, con la mirada perdida entre los árboles. «Está loca», exclamó acercándose. «Va a enfermarse». Ella levantó la vista lentamente, sin sobresalto. ¿Por qué habría de importarle? Nathaniel se quitó el abrigo y se lo echó encima con firmeza. «Porque no soy tan insensible como cree». La ayudó a levantarse y la sostuvo con un brazo mientras regresaban a la mansión. Fabiana temblaba, pero no por la lluvia. Era el cansancio, el silencio acumulado, la soledad sostenida por años. Esa misma madrugada comenzó la fiebre. Fabiana no quiso médicos, solo pidió agua fresca y una habitación sin ruido. Nathaniel, contra todo pronóstico, se quedó a su lado. Se sentó en una silla junto a la cama y mojó un paño en agua con lavanda para colocar sobre su frente. La observaba dormir, con el rostro pálido, los labios secos, el cabello desordenado cayendo sobre la almohada. Cuando ella abrió los ojos, entre el delirio y la conciencia, lo encontró allí, mirándola con una mezcla de ansiedad y ternura. «¿Por qué está aquí?», preguntó con voz débil. «Porque no podía dejarla sola», murmuró él, evitando su mirada. Fabiana sonrió apenas. «No necesito su compasión, solo su respeto». Nathaniel sintió un nudo en la garganta. Esa frase, dicha con tanta fragilidad y al mismo tiempo con tanta firmeza, lo atravesó. No dijo nada, solo tomó su mano con delicadeza y por un instante el roce de sus dedos fue más elocuente que cualquier disculpa. Pasaron las horas. La fiebre fue cediendo, pero Nathaniel no se movió. No buscó pretextos para escapar, ni fingió deberes urgentes. Permaneció allí como quien comienza a comprender el peso de sus actos y el valor de quien los ha soportado en silencio. A la mañana siguiente, cuando Fabiana despertó con mayor lucidez, lo encontró dormido sobre la silla, con la cabeza inclinada y el rostro agotado. No quiso despertarlo, solo extendió su mano para acariciarle el cabello y en ese gesto contenido, silencioso, nació una ternura nueva. Alguien golpeó la puerta. Era el mayordomo, trayendo una carta urgente. Fabiana la tomó con manos temblorosas y la abrió. Al leer el contenido, el color abandonó su rostro. Nathaniel, que ya se había incorporado, le arrebató la hoja con cuidado. Reconoció el membrete de Valmont et Compagnie. El texto era breve, pero claro. Confirmaban la firma de Fabiana Ashcroft como aval en una operación internacional. Una firma que ella jamás había estampado. Nathaniel apretó la carta con fuerza. «Robert está acelerando el fraude». Fabiana lo miró con cansancio. «Y ahora usted está en medio». «Ya lo estaba», respondió él. «Solo que no quería verlo». Ella cerró los ojos por un momento. «Si decide quedarse, no lo haga por lástima». «No es lástima», dijo Nathaniel acercándose. «Es un intento torpe de reparar lo que nunca debió permitirse». Por primera vez, Fabiana no replicó. Se limitó a extender la mano hacia el borde de la cama, donde él la tomó sin dudar. El contacto fue breve, pero cargado de algo que aún no sabían nombrar. Nathaniel salió de la habitación con el corazón agitado.
Sabía que el tiempo comenzaba a correr en su contra, que el pasado, el escándalo de su madre, la sombra de Robert y el desprecio social eran fuerzas que lo empujaban hacia un abismo. Pero también sabía que por primera vez en su vida estaba dispuesto a enfrentar todo eso, no por honor ni por deber, sino por una mujer a la que había comenzado a ver con ojos nuevos. Una mujer que, sin quererlo, se había convertido en el reflejo más íntimo de su propia conciencia. Y mientras el sol atravesaba las ventanas de la mansión con un resplandor dorado, algo en él cambiaba lentamente, como el aire después de una tormenta. Un despertar sin estruendo, una alianza que no era de negocios ni de sangre, sino de dignidad. Una alianza peligrosa y profundamente humana. El escándalo llegó con el amanecer. En las calles adoquinadas de Newport, los repartidores dejaban los periódicos en las puertas de las mansiones, y apenas los mayordomos abrieron las primeras páginas, el rumor comenzó a circular como un veneno elegante. En letras grandes, bajo un título cargado de insinuaciones, aparecía el nombre que tanto temían ver manchado: Fabiana Ashcroft. El artículo, publicado en una de las gacetas más sensacionalistas de la costa este, afirmaba que la señora Ashcroft había desviado una considerable suma de dinero de la empresa textil para pagar el silencio de un antiguo amante, supuestamente involucrado en una extorsión discreta. No se daban nombres ni fechas concretas, pero las palabras estaban cuidadosamente seleccionadas para dejar una marca: corrupción, inmoralidad, doble vida, escándalo doméstico. A las 9 de la mañana, la noticia ya había cruzado los corredores de las casas más influyentes. A las 11, los círculos de té de las damas de sociedad murmuraban con fervor disfrazado de lástima. Y al mediodía, el apellido Ashcroft, que durante años había sido sinónimo de firmeza y decoro, pendía de un hilo invisible. En la mansión, Fabiana leyó el artículo sentada en su escritorio, sin emitir un solo sonido. Sus ojos recorrían las líneas una y otra vez, no para entenderlas, sino para confirmar que aquello realmente estaba ocurriendo. El papel temblaba apenas entre sus dedos enguantados, y aunque su rostro seguía sereno, en su pecho se abría una herida muda. Nathaniel, al ver el periódico arrojado sobre la bandeja del desayuno, se levantó de golpe. El titular lo hizo apretar los dientes con fuerza. Corrió escaleras arriba hasta el despacho de Fabiana y la encontró allí, inmóvil, con la luz de la mañana cayendo sobre su rostro pálido. «¿Quién fue?», preguntó él con la voz tensa. Fabiana alzó la vista lentamente. «Eso ya no importa. La mancha está hecha». «Claro que importa», insistió él. «Esto no es una coincidencia. No después de lo de Valmont». Ella dejó el papel sobre el escritorio con un gesto elegante. «No vale la pena defenderse de quienes ya decidieron condenarme». «Yo sí lo haré», dijo Nathaniel, y sus palabras fueron un golpe seco en el aire. Fabiana lo observó con una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Por qué haría eso? Después de todo. «Porque esta vez no pienso quedarme callado mientras te destruyen», respondió él con firmeza. «Y porque sé que esto lleva la firma de Robert Sinclair». Ese mismo día, Nathaniel salió en busca de información. Recorrió imprentas, oficinas editoriales y redacciones, guiado por su instinto y su rabia. En una taberna mal iluminada, encontró al periodista responsable del artículo, un hombre delgado y nervioso, que no tardó en confesar que el texto había sido encargado por un tercero, a cambio de una suma generosa. El pago, según dijo, había sido girado desde una cuenta asociada a Valmont et Compagnie. El círculo se cerraba. Robert había utilizado al socio francés como pantalla para atacar a Fabiana, manchar su reputación y debilitarla ante el consejo administrativo de la empresa. Todo encajaba con precisión enfermiza. De regreso a la mansión, Nathaniel encontró la entrada cerrada. Los criados, cabizbajos, evitaban su mirada. Dentro,
Los salones estaban en penumbra, como si la casa compartiera la vergüenza impuesta desde afuera. Fabiana se había encerrado en su habitación. No recibía visitas, no contestaba cartas. Había cancelado sus compromisos sociales y había devuelto las flores que algunas damas le habían enviado por pura hipocresía. Solo mantenía el contacto con la monja del orfanato, a quien envió una nota escueta para disculparse por su ausencia. Esa noche, Nathaniel entró a la biblioteca con los documentos en mano. Lo acompañaba el abogado de confianza de la familia, quien ya había revisado cada firma, cada cifra alterada, cada movimiento sospechoso. La cita con la junta directiva sería al día siguiente. El destino de Fabiana se debatiría entre acusaciones y verdades ocultas. La mañana llegó envuelta en niebla. El salón de reuniones de la compañía textil Ashcroft, ubicado en el segundo piso de un edificio sobrio del centro, se llenó con los 12 miembros del consejo. Todos hombres de edad avanzada, trajes oscuros y miradas de acero. Fabiana no acudió. Envió una carta firmada de su puño y letra, delegando su representación en Nathaniel. Cuando él se presentó en la sala, los murmullos cesaron. Robert Sinclair ya estaba allí, acompañado por Valmont. Ambos sonreían como quien ya se ha asegurado el triunfo. Uno de los consejeros, el señor Linwood, abrió la sesión con una voz grave. Se nos ha convocado para aclarar la naturaleza de los rumores publicados por la prensa y determinar si los mismos afectan el buen nombre de esta institución. Robert se puso de pie. Lamento profundamente lo que ocurre, pero me veo en la obligación de presentar estos documentos, dijo, mostrando una carpeta de hojas envejecidas. En ellos figuran transferencias irregulares firmadas por la señora Ashcroft, que podrían interpretarse como desvío de fondos. Nathaniel se levantó también. No puede presentar eso como prueba sin confirmar su autenticidad. Están firmados por ella, insistió Robert. Eso es suficiente. Lo estarían, intervino el abogado poniéndose de pie con calma, si no fuera porque estas firmas fueron comparadas con las originales ante notario, y se determinó que al menos 4 de ellas son falsificadas. Además, los fondos transferidos no ingresaron a cuentas personales de la señora Ashcroft, sino a una red de empresas pantalla que hemos rastreado hasta este señor, dijo señalando a Valmont. Y a usted, señor Sinclair. El silencio fue absoluto. Incluso los consejeros que antes cuchicheaban entre sí, ahora se miraban con recelo. Robert palideció. Valmont intentó disimular, pero un leve temblor en la mano lo delató. Nathaniel avanzó hasta el centro de la sala. Mi esposa ha sido objeto de una campaña de desprestigio calculada. Su nombre ha sido difamado, su honor manchado y su integridad puesta en duda. Pero aquí están los hechos. Aquí está la verdad. Si desean expulsarla de la empresa, deberán hacerlo sabiendo que estarán premiando la traición y castigando la honestidad. El señor Linwood revisó los documentos entregados. Uno a uno, los consejeros comenzaron a asentir con gravedad. La Junta deliberará, dijo Linwood finalmente. Pero puedo adelantar que estos papeles cambian el panorama por completo. Robert no dijo más. Salió del salón sin despedirse, seguido de Valmont. Nathaniel, aún con el corazón acelerado, guardó las copias de todo en su portafolios. Esa noche, al regresar a la mansión, encontró a Fabiana sentada frente a la chimenea. La luz del fuego delineaba sus rasgos con una melancolía serena. ¿Lo supiste?, preguntó ella sin mirarlo. Sí, el consejo está de tu lado. Ella asintió, sin alegría. Eso no borrará lo que dijeron. Nathaniel se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas. Pero sí mostrará quién eres en realidad. Por un instante, se miraron en silencio. Ya no había reproches entre ellos, solo una comprensión muda. El roce de las heridas que ambos comenzaban a reconocer como propias. Nathaniel bajó la voz. No sé cómo repararlo todo,
Pero estoy dispuesto a empezar. Fabiana no respondió. Solo lo miró con una dulzura que no había mostrado antes. El fuego crepitaba entre ambos, como si celebrara la caída del velo, y en medio del escándalo, del desprecio y de la lucha, algo comenzaba a nacer en el rincón más inesperado, una alianza no escrita, tejida de respeto, dolor y algo más profundo, algo que aún no se atrevían a nombrar. Los retratos de los fundadores colgaban en lo alto del salón de reuniones como testigos mudos del destino que se decidiría ese día. El mármol pulido del suelo reflejaba la luz del mediodía, y sobre la gran mesa de roble reposaban carpetas, documentos sellados y miradas que no se cruzaban. Era la sede principal de la compañía textil Ashcroft, ubicada en una casona sobria frente al puerto. Y en ese instante, más que un edificio, parecía un tribunal invisible donde se enfrentaban el honor y la ambición. Fabiana Ashcroft llegó puntual. Iba vestida con un conjunto de terciopelo verde oscuro que resaltaba la dignidad de su figura. Su cabello recogido en un moño severo, los guantes de encaje negro y un broche antiguo en forma de lirio completaban una imagen de discreción que contrastaba con la expectación que despertaba su presencia. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos grises brillaban con esa luz serena que solo poseen quienes han sido heridos muchas veces y aún así eligen permanecer en pie. Nathaniel Hayes caminaba a su lado, sin tocarla. Llevaba el rostro tenso, pero su postura revelaba una determinación silenciosa. Su traje oscuro, su corbata sobria y el gesto serio hablaban de un hombre que ya no buscaba agradar, sino sostenerse con la frente en alto. Los inversionistas, 12 hombres de distintas edades y orígenes, ocupaban sus lugares a ambos lados de la mesa principal. Sus nombres eran conocidos en los círculos industriales de Nueva Inglaterra. Representaban bancos, talleres, fábricas, navieras. No eran amigos ni enemigos. Eran jueces sin toga, hombres que pesaban los valores en oro y reputación. Presidiendo la sala estaba el señor Linwood, de cabellos blancos y mirada astuta. Golpeó suavemente la mesa con un martillo de madera para dar inicio a la audiencia. «Señores», comenzó con voz grave, «hemos sido convocados para aclarar una serie de acusaciones que comprometen no solo el nombre de esta empresa, sino la integridad de quienes la representan. La señora Ashcroft ha solicitado este espacio para presentar su defensa». Todos giraron hacia Fabiana. Ella respiró hondo y dio un paso al frente. «No vengo a pedir indulgencia ni compasión», dijo con voz firme. «Vengo a presentar hechos». De su bolso extrajo una carpeta forrada en cuero oscuro. La colocó sobre la mesa, la abrió con cuidado y repartió copias de los documentos entre los presentes. Eran pruebas de transferencias, análisis grafológicos, certificados de autenticidad, extractos bancarios y cartas cruzadas entre Robert Sinclair y Valmont et Compagnie. Aquí encontrarán evidencia de que mi firma fue falsificada en al menos 5 ocasiones, explicó, que las cuentas usadas para justificar los movimientos no estaban a mi nombre, y que los beneficiarios de esas transacciones eran precisamente el señor Sinclair y su socio extranjero. Un murmullo recorrió la sala. Algunos tomaron sus lentes para leer con más detalle, otros cruzaron miradas inquietas. El artículo publicado en la prensa fue financiado por esa misma firma, añadió, lo cual también puedo probar. Linwood revisó uno de los documentos y levantó la vista. ¿Por qué, señora Ashcroft? Alguien querría destruir su reputación. Porque resulto incómoda, respondió ella sin vacilar. Porque no me dejo manejar. Porque hay quienes creen que una mujer que no se inclina debe ser derribada. La sala quedó en silencio. La dignidad de Fabiana, más que sus palabras, era lo que comenzaba a inclinar la balanza. Pero el rostro de Robert Sinclair, sentado al fondo junto a su abogado, no mostraba preocupación. Tenía los brazos cruzados,
la sonrisa oculta bajo un bigote cuidadamente recortado y la mirada fija en Nathaniel. Cuando Fabiana terminó, Nathaniel se levantó. Había estado en silencio hasta entonces, pero sabía que había llegado su turno. Caminó hasta el centro de la sala y sostuvo la mirada del consejo. No vengo a hablar como accionista, ni siquiera como esposo. Vengo a hablar como hijo. Comenzó con voz pausada. Mi madre, Adela Hayes, fue una mujer honrada, pero vivió marcada por un escándalo del que fue víctima y no culpable. Varios de los presentes intercambiaron gestos de sorpresa. Nadie esperaba una confesión personal. El señor Sinclair, continuó Nathaniel, señalándolo sin temblor. Mi padrastro utilizó ese pasado como arma para chantajearme. Me obligó a aceptar este matrimonio por conveniencia, y luego intentó arrastrarme a sus negocios turbios bajo la amenaza de difamar a mi madre. Un murmullo de indignación creció en la sala. Sinclair apretó los dientes, pero no interrumpió. Mi silencio fue cobardía, dijo Nathaniel. Pero ya no pienso proteger a quien ha pisoteado la dignidad de una mujer muerta y ha intentado destruir a otra viva. Volvió a su asiento sin esperar aplausos. Fabiana lo miró por primera vez con verdadera emoción. No era gratitud lo que brillaba en sus ojos, sino algo más complejo. Reconocimiento, respeto, quizá un inicio de confianza. El señor Linwood volvió a hablar. La Junta deliberará durante los próximos días, pero puedo asegurar que los documentos presentados hoy serán tratados con el mayor rigor. Se dio por concluida la sesión. Los miembros comenzaron a retirarse en silencio. Algunos estrechando la mano de Fabiana, otros dándole una leve inclinación de cabeza. Sinclair salió el último, escoltado por su abogado. Al salir del edificio, el cielo había cambiado. Una neblina espesa comenzaba a cubrir el puerto, como si el día mismo quisiera borrar las huellas de todo lo dicho. Fabiana y Nathaniel caminaron sin hablar hasta el carruaje. Ya dentro, ella volvió el rostro hacia la ventanilla. Gracias, murmuró, sin mirarlo. Lo que dijiste hoy, sé lo que te costó. Nathaniel la observó en silencio. Tú me enseñaste a decir lo que uno no se atreve a escuchar de sí mismo. La mirada de Fabiana descendió hacia sus manos entrelazadas. Aunque me absuelvan, nada cambiará fuera de estas paredes. La sociedad ya decidió quién debo ser. No pueden condenarte por algo que no comprenden, respondió él, y su voz era más suave que de costumbre. Ellos miran con los ojos, pero tú te sostienes con algo más profundo. Ella no replicó. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente al dolor ajeno. Esa noche, en la mansión, Fabiana se encerró en su salón privado. Caminaba de un lado a otro, como si sus pensamientos no encontraran reposo. Había ganado una batalla, pero no la guerra. Lo que dolía no era el juicio en sí, sino la confirmación de que pese a la verdad, la condena social no desaparecería. En el comedor, Nathaniel cenó solo. Tocó apenas la comida. El peso de su confesión aún ardía en su pecho. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sentía que, con cada palabra pronunciada, se alejaba un poco más del mundo que alguna vez creyó suyo. El apellido Hayes, tan repetido en los círculos de Newport, ahora llevaba una grieta expuesta, y aunque nadie lo había señalado abiertamente, él comprendía que su lugar en la sociedad había cambiado. Ya no era el joven elegante con un futuro brillante. Era el hijo de una mujer humillada, el esposo de una viuda escandalosa, el hombre que eligió decir la verdad aunque lo despojaran del aplauso fácil. Al terminar la cena, subió lentamente las escaleras. Frente a la puerta cerrada de Fabiana, dudó. Levantó la mano para tocar, pero no lo hizo. Solo apoyó los dedos sobre la madera y permaneció allí unos segundos. Detrás de esa puerta, una mujer solitaria sostenía su dignidad como una antorcha que no podía apagar, y frente a ella,
Un hombre que comenzaba a descubrir que el amor, cuando nace del respeto, no necesita prisa ni promesas, solo presencia. El juicio de los poderosos había concluido, pero el verdadero juicio, el más íntimo y silencioso, apenas comenzaba. Uno donde no habría testigos ni veredictos, solo dos corazones midiendo la distancia que los separaba y preguntándose en secreto si algún día sería posible cruzarla. El cielo de Newport se cubría de nubes oscuras que amenazaban tormenta. Era uno de esos días en que el mar parecía guardar silencio y la brisa tenía sabor a sal y a despedida. En la mansión Ashcroft, los ventanales vibraban apenas con el viento, y los candelabros del pasillo largo del segundo piso reflejaban una luz mortecina que no alcanzaba a calentar la casa. Desde temprano, Fabiana había permanecido recluida en su estudio. Las últimas semanas la habían desgastado más de lo que admitía. La injusticia, las acusaciones, la presión de un juicio social que no cesaba, todo había calado hondo. Pero más que eso, lo que la desarmaba era el inesperado cambio de Nathaniel. Su defensa, su valentía al decir la verdad, su forma de enfrentar el escarnio sin escudarse. Todo eso la había conmovido en una región del alma que ella creía dormida para siempre. Y sin embargo, no sabía cómo acercarse a él. Las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta, como si un hilo invisible la sujetara cada vez que intentaba hablar con el corazón. Ese final de tarde, cuando la primera gota cayó sobre el alféizar de su ventana, Fabiana sintió un impulso que no pudo contener. Dejó los papeles sobre el escritorio, se cubrió con un chal de lana gris y descendió por la escalera sin anunciarse. Cruzó el vestíbulo en silencio, empujó la puerta principal y salió al jardín. La lluvia era fina, constante, como un velo que descendía del cielo para lavar la memoria del mundo. Las flores, dobladas por el peso del agua, despedían un aroma intenso. Los setos que bordeaban los caminos de piedra mojada brillaban como si alguien los hubiese pulido. Y allí, junto al rosal más antiguo, de pie bajo la lluvia sin paraguas, estaba Nathaniel. Vestía aún el abrigo oscuro del día anterior, empapado hasta los hombros. El cabello, antes cuidadosamente peinado, caía sobre su frente en mechones desordenados. Su postura era rígida, pero sus ojos miraban hacia el horizonte con una mezcla de tormento y serenidad. Fabiana lo observó unos segundos sin moverse. Había algo en él que parecía quebrado y al mismo tiempo entero por primera vez. Al oír el crujido de la grava, Nathaniel giró el rostro. Al verla allí, bajo la lluvia, con el chal empapado y el rostro pálido, dio un paso hacia ella, inseguro. «No debería estar aquí», dijo él con voz ronca. «La lluvia podría hacerle daño». «Y a usted también», respondió Fabiana sin titubeo. Se miraron, solo eso, un instante que se extendió más que un minuto. Un silencio donde no cabían máscaras ni protocolos. Nathaniel inspiró profundamente. «He ensayado tantas veces lo que quería decirte, pero ninguna palabra me parece suficiente». Fabiana permaneció inmóvil, el agua resbalando por su cuello hasta la garganta. «El día que te vi en el orfanato, rodeada de niños, con barro en los zapatos y una flor en el cabello, algo cambió en mí», continuó él. «Pero fui demasiado orgulloso para aceptarlo, demasiado ciego para entender que ese momento me marcó». Ella cerró apenas los ojos. El recuerdo aún vivía en su memoria como un rincón luminoso. «No supe ver lo que tenías frente a mí», dijo Nathaniel dando otro paso. «Y cuando finalmente lo vi, me odié por haber callado tanto, por haber sido cruel, por haberte juzgado sin conocerte, por no defenderte cuando todos te miraban con desprecio». Fabiana sintió que algo se aflojaba en su pecho, un nudo que la había oprimido durante semanas, tal vez años. «No merezco tu perdón», murmuró él, «pero si alguna vez tienes la bondad de ofrecerlo,
Te juro que sabré sostenerlo con dignidad. Nathaniel bajó la mirada. Durante un segundo temió que ella lo rechazara, que diera media vuelta, que le ofreciera el silencio que tantas veces él le impuso. Pero Fabiana no habló. No necesitaba hacerlo. Dio un paso adelante, acercándose lentamente hasta quedar frente a él. Y entonces, sin decir una palabra, extendió su mano. El gesto fue tan sutil como potente. Nathaniel levantó la vista y al encontrarla allí, abierta, temblorosa, pero firme, supo que algo en él se quebraba para siempre. Tomó su mano con cuidado, como si fuera lo más valioso que hubiese tocado. El roce de sus dedos, mojados por la lluvia, fue más íntimo que cualquier beso. No había pasión desbordada ni promesas apresuradas. Solo la verdad de dos almas que por fin se reconocían. Caminaron juntos hasta la casa sin decir nada más. El silencio era ahora un puente, no una muralla. Al cruzar el umbral, una criada se acercó con toallas, pero ellos apenas se detuvieron. Subieron la escalera y entraron en el comedor privado, donde la mesa ya estaba servida. Por primera vez, compartieron una cena sin máscaras. Fabiana, envuelta ahora en un vestido seco de muselina azul, se sentó frente a él con el cabello aún húmedo. Nathaniel, vestido con una camisa sencilla y el cabello peinado hacia atrás, la observaba como si aún no pudiera creer que ella estaba allí, sentada con él, sin distancia. Comieron en silencio durante los primeros minutos. Luego, poco a poco, las palabras comenzaron a fluir, no como explicaciones, sino como confesiones simples. Hablaron de cosas pequeñas, de la infancia de él en Charleston, de los libros favoritos de ella, de la forma en que Fabiana decoraba las habitaciones cuando nadie la miraba. Al terminar el postre, Nathaniel se levantó de la silla y salió brevemente del comedor. Regresó con un pequeño estuche de terciopelo azul. Lo colocó sobre la mesa frente a ella. «Lo tuviste todo este tiempo», dijo Fabiana en voz baja, «y no lo devolví antes porque aún no entendía lo que significaba», respondió él. «Ahora sí». Ella abrió el estuche. El retrato en miniatura de Nathaniel, vestido de cadete, seguía intacto. Pero en el reverso, grabado con pulso firme, se leía una frase sencilla, tallada en letras doradas. «Ahora soy yo quien desea merecerte». Fabiana levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de algo que no era llanto, pero se le parecía. Nathaniel no dijo nada más, solo esperó. Ella cerró el estuche con delicadeza y lo sostuvo entre las manos. «No sé si podré ofrecer lo que esperas». «No espero nada», interrumpió él con ternura. «Solo deseo caminar a tu lado». La lluvia seguía golpeando los ventanales, suave, constante, como una melodía lejana. Dentro, el fuego de la chimenea crepitaba tímidamente. Por primera vez desde que la boda los unió, ya no eran extraños, tampoco eran amantes. Eran dos sobrevivientes de sí mismos, dos voluntades que, habiendo conocido el desprecio y la culpa, comenzaban a construir algo más profundo que la pasión, una alianza nacida del respeto. Y aunque aún quedaba mucho por decir, por enfrentar y por sanar, esa noche no hizo falta más. El mundo, fuera de esos muros, podía seguir juzgando. Pero allí, en la intimidad de una cena sin palabras vacías, Fabiana y Nathaniel se habían encontrado. Y bajo la lluvia de octubre, sin testigos ni promesas, comenzó una historia distinta, una historia que por primera vez los incluía a ambos en presente. Aquel amanecer trajo consigo un silencio inusual sobre la ciudad costera de Newport. Era como si el viento del Atlántico, cargado de sal y presagios, supiera que algo importante estaba por ocurrir. En la entrada del edificio central del Tribunal del Condado, una comitiva de agentes federales descendía de carruajes oscuros. Los pasos resonaban firmes sobre los escalones de mármol, rompiendo la quietud con la precisión de un reloj que finalmente marcaba la hora de la justicia.
En la cima de esa escalera, con el rostro enrojecido por la furia y el orgullo destrozado, Robert Sinclair descendía esposado. Llevaba puesto su redingote gris claro y una corbata de seda azul, pero por más que intentaba mantener el porte, sus hombros vencidos y el temblor de su mandíbula lo traicionaban. Los periodistas, que no se habían atrevido a escribir una palabra contra él semanas atrás, ahora lo fotografiaban con frenesí. La noticia ya era imparable. El socio mayoritario de Ashcroft Textiles había sido arrestado por fraude y falsificación de documentos. Todo había comenzado semanas atrás, en la sombra. Nathaniel, sin hacer ruido, había iniciado una investigación en paralelo con la ayuda de un contador de confianza de la empresa. Durante las noches que Fabiana dormía envuelta en su silencio paciente, él leía libros contables antiguos, comparaba firmas, cotejaba movimientos. El joven que una vez despreció su entorno por considerarlo una cárcel, ahora encontraba en ese mismo entorno una causa que le pertenecía. Robert Sinclair no había previsto que su hijastro, tan moldeable y aparentemente sumiso, se atreviera a desafiarlo. Había subestimado la fuerza de un hombre que decide defender lo justo, no por ambición, sino por dignidad. Cuando las pruebas fueron entregadas a las autoridades, Nathaniel no pidió reconocimiento ni favores. Solo esperó, y el día llegó. El día en que el apellido Sinclair, inflado por el ego y sustentado en mentiras, cayó por su propio peso. En la mansión Ashcroft, los periódicos llegaron temprano. La portada del Newport Herald mostraba una imagen borrosa de Robert descendiendo las escaleras del tribunal. Debajo, un titular que lo decía todo: Caída del magnate. Robert Sinclair arrestado por fraude. Fabiana lo leyó en la soledad de su salón, con las cortinas abiertas y la luz suave del sol colándose entre los encajes. No celebró, no sonrió. Solo respiró hondo y cerró el periódico con lentitud, como quien termina de leer un capítulo amargo de su vida. Esa misma tarde comenzaron a llegar las cartas, una tras otra, escritas con tinta temblorosa, con caligrafías distintas, pero todas cargadas de una misma emoción: admiración. Mujeres que jamás se habían atrevido a hablar en público, damas relegadas por el escándalo, viudas, madres solas, incluso hijas de familias arruinadas, le escribían para decirle que la veían, que la respetaban, que en silencio la habían seguido desde el día en que no bajó la mirada ante nadie. Fabiana leyó cada carta con cuidado, sentada junto al ventanal de la biblioteca, donde la brisa movía con dulzura los flecos de la alfombra oriental. Había en su expresión una ternura nueva, una mezcla de gratitud y asombro. Por primera vez sentía que no estaba sola. Nathaniel, por su parte, enfrentaba otro tipo de batalla. En una sala discreta de la empresa Ashcroft, entregó una carta de renuncia a la junta administrativa del legado Sinclair. Allí renunciaba a toda herencia, a todo derecho sobre las propiedades y cuentas de su padrastro. «No quiero su dinero ni su apellido», dijo con firmeza ante los pocos hombres que lo escuchaban. «Quiero reconstruirme desde lo que soy, no desde lo que él hizo de mí». Su determinación sorprendió incluso a los más escépticos. Ese mismo día solicitó oficialmente integrarse al equipo de administración de la empresa Ashcroft, no como heredero, sino como asesor externo. Su currículum, aunque breve, incluía años de formación militar y experiencia en logística, y venía avalado por una carta de recomendación escrita de puño y letra por la propia Fabiana, que simplemente decía: «Conozco su integridad, lo recomiendo sin reservas». A los pocos días se instaló en una oficina modesta del ala este del edificio corporativo. Era un espacio sin lujos, con un escritorio de madera clara, estantes con archivos y una sola fotografía sobre la mesa, una pintura en miniatura de su madre, enmarcada con sencillez. El trabajo no era fácil, pero Nathaniel lo asumió con seriedad.
Ya no era el joven altivo que evitaba compromisos, era un hombre que comenzaba a comprender el valor de la constancia, del mérito y del esfuerzo silencioso. Fabiana lo observaba desde la distancia. No interfería, no lo elogiaba ni lo cuestionaba. Pero en cada consejo que le ofrecía, en cada documento que revisaban juntos, se percibía la sutil complicidad de quienes ya no necesitaban fingir barreras. Las conversaciones entre ambos se hicieron más frecuentes. Hablaban de números, de proveedores, de estrategias, pero en medio de esos temas áridos se colaban pequeñas pausas, silencios llenos de significado, gestos breves. Una taza de café servida sin pedirlo, un pañuelo dejado a propósito sobre su silla, una flor cortada del jardín en el alféizar de su ventana. Una tarde, tras una intensa reunión con inversionistas, Fabiana y Nathaniel caminaron por el jardín trasero. El cielo estaba cubierto de nubes espesas, pero el aire era templado. Ella llevaba un vestido de lino verde oliva, sencillo pero elegante, y su cabello recogido en un moño bajo dejaba ver con claridad la cicatriz que surcaba su mejilla. Él, que tantas veces había evitado mirarla de frente por temor a enfrentar su culpa, la miró ahora sin reservas. «Gracias», murmuró, «por darme un lugar donde reconstruirme sin pedir nada a cambio». Fabiana lo miró de reojo, con una leve sonrisa. «No te lo di, Nathaniel, te lo ganaste». Hubo un momento de pausa, de respiración compartida. Él extendió la mano y ella la tomó, sin palabras. La piel de ambos tembló apenas al tocarse, pero no se soltaron. Desde ese instante, su relación empezó a florecer como una enredadera que crece con fuerza entre piedras rotas, sin promesas, sin urgencias, pero con raíces profundas. Las miradas se hacían más largas, las despedidas más lentas. La pasión seguía contenida, como un río bajo el hielo, pero era real, palpable. En la sociedad los rumores no cesaban. Algunos seguían llamándola la viuda cicatriz, otros la que compró a un marido. Pero las voces comenzaban a perder fuerza, porque donde antes había desdén, ahora había respeto, porque Nathaniel Hayes, el joven que muchos creían frívolo, ahora caminaba al lado de Fabiana con la cabeza en alto, no como su dueño, sino como su igual. Y en la intimidad de la mansión, donde las luces eran más suaves y las palabras más sinceras, dos almas heridas encontraban refugio una en la otra. La redención no llegó con aplausos ni fuegos artificiales. Llegó con silencio, con trabajo, con miradas que hablaban más que 1000 discursos. Y aunque el mundo aún los juzgaba, ellos ya no pedían permiso para ser quienes eran, porque habían aprendido que la verdadera fuerza no está en imponerse, sino en resistir con dignidad, y que el amor, cuando nace del respeto, puede sanar incluso las heridas más profundas. La primavera había llegado con una delicadeza casi simbólica, como si incluso la naturaleza quisiera rendir homenaje a lo que estaba por acontecer en la mansión Ashcroft. Durante semanas, la servidumbre se había volcado en los preparativos para la gala benéfica más esperada del año. El ala oeste de la casa, cerrada desde hacía tiempo, fue reabierta y adornada con candelabros de cristal tallado, tapices renovados y ramos de peonías, lirios y claveles blancos traídos especialmente de Filadelfia. La sociedad de Newport, siempre ávida de eventos que mezclaran filantropía y exhibición, aceptó la invitación con un entusiasmo que no ocultaba cierta curiosidad morbosa. Muchos querían ver con sus propios ojos cómo reaparecería Fabiana Ashcroft, la viuda sobre la que tanto se había hablado en los últimos meses. Algunos aún susurraban que su fortuna se sostenía en escándalos. Otros, en cambio, empezaban a admirarla con una mezcla de temor y respeto. La noche llegó envuelta en una bruma tenue que rozaba los jardines como un velo. A eso de las 8, los primeros carruajes,
comenzaron a llegar. Damas con vestidos de tul, seda y terciopelo descendían, acompañadas de caballeros de bigotes encerados y levitas de gala. La orquesta, instalada discretamente en el salón principal, ejecutaba un vals elegante mientras las luces de los candelabros iluminaban los rostros empolvados y las joyas centelleantes. Nathaniel Hayes estaba ya en el vestíbulo cuando los invitados comenzaron a llenar los salones. Llevaba un frac negro impecable, el cabello cuidadosamente peinado hacia atrás y un reloj de bolsillo de oro que había pertenecido a su abuelo materno. Aunque aún era objeto de miradas inquisitivas, su postura firme y su mirada serena transmitían un nuevo aire de autoridad y madurez. Pero fue la aparición de Fabiana la que detuvo todas las conversaciones. Descendió lentamente por la gran escalera de mármol, sola, sin dama de compañía ni brazo que la guiara. Su vestido azul medianoche abrazaba su figura con una sobriedad majestuosa. No había perlas en su cuello ni broches en su peinado. Llevaba el cabello suelto, liso, cayendo como una cortina oscura sobre los hombros. No intentaba esconder su cicatriz, no buscaba adornos que la suavizaran. Se presentaba tal como era, mujer, viuda, empresaria, superviviente. El silencio fue absoluto. Incluso la orquesta dejó de tocar, como si intuyera que ningún compás podría acompañar aquel momento. Nathaniel cruzó el salón hasta llegar a ella y, sin decir una palabra, le ofreció su brazo. Fabiana lo tomó con naturalidad y juntos atravesaron la sala como si caminaran sobre un sendero invisible que los aislaba de las miradas. Las conversaciones regresaron con timidez. Algunos elogiaron el gesto, otros fingieron no haber sentido nada, pero en el fondo todos sabían que algo había cambiado. Ya no era posible reducir a esa mujer a sus cicatrices, ni a ese hombre a su apellido manchado. La gala avanzó con ritmo fluido. Se ofrecieron discursos, se brindó por las causas benéficas y se anunciaron donaciones. Fabiana fue comedida, cordial pero distante. Nathaniel, en cambio, se mostró accesible, interesado en cada conversación, como si supiera que esa noche sellaría algo más que un evento social. Cerca de la medianoche, cuando la mayoría de los invitados ya había probado el champán y la música alcanzaba su punto más alto, Nathaniel hizo una seña a la orquesta. El director detuvo la melodía, y poco a poco el murmullo cedió paso al silencio. Nathaniel avanzó hacia el centro del salón. Llevaba entre las manos un paquete rectangular, cubierto por una tela blanca. Su voz, firme pero suave, resonó entre las columnas doradas del gran salón. «Damas y caballeros», comenzó, «esta noche no solo celebramos la generosidad de quienes están aquí, también quiero hablarles del coraje, la dignidad y la belleza que muchas veces esta sociedad no sabe reconocer». Hizo una pausa. Su mirada recorrió los rostros de los presentes hasta posarse en Fabiana, que lo observaba desde el umbral del salón, inmóvil. «Hace meses llegué a esta casa con prejuicios, con orgullo herido y una venda sobre los ojos. Me impusieron un destino que creí injusto y respondí con desprecio a quien solo me ofrecía respeto. Esta mujer», señaló a Fabiana, «ha soportado humillaciones, ha perdido y ha reconstruido, y lo ha hecho en silencio, sin pedir nada a cambio». Retiró la tela blanca, revelando un retrato en óleo. No era una imagen idealizada ni cargada de adornos. Mostraba a Fabiana sentada en su escritorio, con el rostro levemente girado hacia la ventana, la luz entrando por el cristal y acariciando su perfil. La cicatriz estaba allí visible, pero también lo estaban su serenidad, su fortaleza y una dulzura contenida en los ojos. «Esta es la mujer que yo amo», dijo Nathaniel, «no la que inventaron los rumores, sino la que descubrí día a día. Esta pintura es mi ofrenda, mi testimonio y mi disculpa. Por unos segundos eternos, nadie aplaudió, nadie murmuró,
Nadie se atrevió a quebrar el momento. Fabiana, con los ojos vidriosos, avanzó con lentitud. No corrió, no lloró abiertamente, solo llegó hasta él. Puso su mano sobre la suya y dijo en voz baja: «Gracias por verme». Y entonces, sin ceremonia, sin orden del director de orquesta, alguien comenzó a aplaudir. Una mujer anciana, sentada en la segunda fila. Luego, otro y otro, hasta que todo el salón estalló en un aplauso largo, profundo, sin sarcasmo ni fingimiento. Fabiana volvió la vista hacia Nathaniel. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de dolor, de alivio, de aceptación, de amor. Nathaniel le ofreció la mano y ella la tomó. Bailaron sin música, mientras el retrato permanecía expuesto como un símbolo de todo lo que habían atravesado. Y así, bajo la luz cálida de los candelabros, rodeados por quienes antes los despreciaban, Fabiana y Nathaniel cerraron un ciclo. No fue un final feliz de cuento de hadas, sino uno real. Uno construido con cicatrices, con errores, con valentía. Lo que había comenzado como un acuerdo forzado se había transformado en una historia de amor que no necesitaba palabras para ser comprendida. Porque en el roce de sus manos, en el cruce de sus miradas y en el silencio compartido, ambos supieron que habían elegido quedarse. Y esa elección, hecha sin imposiciones ni máscaras, era lo más puro que el amor podía ofrecerles. El tiempo, implacable y generoso, había bordado con hilos de plata las sienes de algunos y tejido nuevas risas en los corredores de la mansión Ashcroft. Era una tarde de otoño, y los árboles del jardín dejaban caer sus hojas doradas como si celebraran una vez más la persistencia de lo que muchos creyeron imposible. La mansión, que en otro tiempo había sido símbolo de escándalo y rumores, ahora era recordada por generaciones jóvenes como el lugar donde nació una historia que cambió para siempre el rostro de Newport. Fabiana Ashcroft de Hayes, a sus 45 años, caminaba por los senderos del jardín con la serenidad de quien ha hecho las paces con su pasado. Su figura seguía siendo elegante, pero no buscaba ocultar las huellas del tiempo. La cicatriz que una vez fue tema de cuchicheos ya no despertaba miradas, y los ojos que antaño la evitaban ahora buscaban su consejo con respeto sincero. A su lado, Nathaniel, ahora con barba entrecana y mirada firme, sostenía en brazos a su hija menor, una niña de cabello oscuro y mirada vivaz que no dejaba de jugar con los botones de su levita. Tuvieron 2 hijos, Eleanor, de 7 años, nacida en una primavera tranquila, y Thomas, de 5, tan inquieto como cariñoso. Ambos crecían en un hogar donde el amor no se prometía en discursos, sino en gestos cotidianos, silencios compartidos y manos que sabían sostenerse incluso en la tormenta. La empresa Ashcroft se había convertido en referente de equidad y responsabilidad. Muchas de las mujeres que antes trabajaban en condiciones precarias ahora ocupaban cargos de gestión gracias a un programa impulsado por Fabiana, que dedicaba parte de su tiempo a formar jóvenes viudas y madres solteras. Su legado ya no se medía solo en cifras o acciones, sino en vidas reconstruidas. Robert Sinclair, en cambio, pasó sus últimos años lejos del brillo de las fiestas y del poder que tanto codició. Su nombre se desvaneció en los círculos sociales y su apellido dejó de abrir puertas. Cumplió una condena discreta, pero suficiente para que entendiera demasiado tarde que el precio de la ambición sin escrúpulos es el olvido. Nadie acudió a su entierro, salvo un antiguo empleado que aún le debía favores. Las damas que una vez ridiculizaron a Fabiana ahora imitaban sus maneras, sus discursos públicos e incluso su forma de vestir. Pero Fabiana nunca buscó venganza ni gloria. Su triunfo más íntimo fue otro: ver a su esposo llegar cada noche con los bolsillos llenos de dibujos hechos por sus hijos y no de secretos. Una tarde,
Mientras caía la lluvia fina sobre el ventanal del salón principal, Eleanor se acercó al retrato que colgaba en la galería central. Era el mismo que Nathaniel pintó aquella noche inolvidable. Observó en silencio la imagen de su madre con luz en los ojos, rodeada de una calma que desafiaba cualquier dolor. «¿Quién la pintó, mamá?», preguntó la niña con esa curiosidad sincera que solo los hijos pueden expresar. Fabiana sonrió y acarició su cabello. «Alguien que aprendió a verme, no con los ojos, sino con el alma». Nathaniel, desde el umbral, escuchó en silencio. Se acercó, rodeó a ambas con los brazos y besó la frente de su esposa con ternura. No necesitaban grandes declaraciones. La vida, con todos sus años y silencios, ya les había dado la respuesta. Porque, al final, el verdadero amor no es aquel que nace en los altares ni en las palabras vacías, sino el que se construye con paciencia, con respeto y con la voluntad diaria de volver a elegir al otro, incluso cuando ya no hay contratos, ni máscaras, ni promesas por cumplir. Y así, entre árboles dorados, risas infantiles y retratos que hablaban más que 1000 discursos, la historia de Fabiana y Nathaniel cerró su último capítulo no con un final, sino con un suspiro largo y lleno de vida. ¿Quién habría imaginado que detrás de un matrimonio impuesto, marcado por el dolor, el prejuicio y la ambición, nacería una historia tan profunda de redención, coraje y amor verdadero? La vida de Fabiana Ashcroft nos recuerda que las cicatrices no son una señal de debilidad, sino de fortaleza, que la dignidad se sostiene incluso cuando el mundo entero decide darle la espalda, y que el respeto, ese que parece tan simple, puede ser el cimiento de un amor capaz de resistir los juicios más despiadados y el paso de los años. Nathaniel, por su parte, nos enseña que la redención no se pide, se conquista, que a veces es necesario romper con el pasado, con el apellido, con la herencia, para poder construir algo genuino, digno y profundamente humano. ¿Y tú? ¿Qué sentiste al acompañar esta historia hasta el final? Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra valentía para que sepamos que formas parte de este grupo especial que valora los relatos que tocan el alma. Te invito a seguir explorando este canal. Estoy dejando en las tarjetas más narraciones de romances de época igual de emocionantes, con mujeres fuertes, hombres transformados y finales que alimentan el corazón. Gracias por estar aquí, porque sin ti, estas historias no tendrían voz.